Entonces, ¿qué nos dice el versículo 29 de Levítico 11? Aquí vamos a ver el tercer grupo, que son los reptiles. Dice, los siguientes serán impuros para ustedes. De entre los que se arrastran por el suelo, la comadreja, el ratón y lagartos de toda variedad. Versículo 30, el puercoespín, el cocodrilo de tierra, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Y el versículo 31 dice, estos les serán impuros entre todos los que se arrastran. Todo el que los toque cuando están muertos quedarán impuros hasta la tarde. Y luego el 32 dice, y todo aquello sobre lo que caiga alguno de ellos, cuando está muerto quedará impuro. Todo lo que estos animales toquen después de muerto quedará impuro. Y es abominación hacia el Eterno. Pero entonces vayamos entonces al versículo 41, donde dice el Eterno, el Levítico 11:41 dice, todos los reptiles que se arrastran por el suelo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo son una abominación, no se comerán. El 42 dice, ustedes no comerán entre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ninguno se arrastra sobre su vientre, ni ninguno que ande en cuatro patas, ni ninguno que tenga muchas patas, porque son abominación. 43. No deberán hacerse detestables por medio de algo que se arrastra. No se harán impuros con ellos para quedar contaminados. Y aquí es donde está la clave. El versículo 44. Aquí vemos quién es el que habla. Dice, porque yo soy Yahweh su Elohim. Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santos. En otras palabras, las leyes gastronómicas del Eterno en Levíticos 11, si nosotros los practicamos como debe ser y no comemos los alimentos, los animales que Él ha dicho que no comamos, entonces dice que seremos entonces santos porque Él es santo. Y continúa, dice, no se harán impuros por medio de algún reptil que se mueve sobre la tierra. 45. Porque yo, Yahweh, soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto para ser su Elohim, para ser su Adonai, su Dios. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Y el verso 46 dice, estas son las instrucciones. Por eso que cuando hablamos al principio sobre el significado de la Torah significa instrucción, enseñanza. ¿Okay? Y en el versículo 46 de Levíticos 11, el Eterno dice, estas son las instrucciones sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua y todas las criaturas que enjambran sobre la tierra, para que se distingan, dice la Escritura, entre lo impuro y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahora bien, aquí hemos desglosado un poco lo que el Eterno quería decirle a Pedro en su visión. Él estaba enseñando, Pedro sabía que estos animales no se podían comer. Ahora bien, vamos a ir más adelante en el versículo entonces que habla, el versículo 12, que habla sobre que él habían animales cuadrúpedos, reptiles y aves, y los vimos en Levítico, que son las categorías de animales, diferentes especies que no se pueden comer y las que se pueden comer. Entonces, aquí es donde viene la problemática, aquí es donde viene el malentendido, es el versículo 13. Versículo 13 de Hechos 10, donde dice, entonces una voz le dijo, levántate, Simón Pedro, mata y come. Pero el versículo 14 dice, pero Simón Pedro le dijo, ahora vamos a ver el por qué Simón Pedro le dijo que lo que le contestó. Dice, de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado
ni inmundo. Ahora bien, estaba hablando en la visión, la voz que se oye que le dice, mata y come a Pedro. Le estaba diciendo que matara animales inmundos para que se los comiera, y que porque oyó esa voz, ya él tenía la autoridad de cancelar, de abolir lo que el Eterno le había dicho desde un principio por medio de la Torá a todo Israel y a todos aquellos que son injertados en el árbol del olivo. No, eso es lo que estaba diciendo el que hablaba, el Eterno en este caso. No le estaba diciendo que matara a un animal que no era impuro, que era impuro, para que él se lo comiera. Era que el Eterno, como único, podía llegarle a explicar, a llevarle el mensaje a Pedro, era por medio de un lenguaje que Pedro conocía. En otras palabras, para Pedro, un animal impuro era como un gentil impuro. Era lo mismo, no había diferencia. Porque para el judío en ese tiempo, ellos eran puros y los demás eran impuros porque ellos no llevaban la Torá en obediencia. Y leímos en Levítico capítulo 11 que una vez que nosotros no comemos lo que dice el Eterno que no podemos comer, él dice que vamos a ser santos porque Él es santo. El Eterno nunca cambió su ley desde el principio. Y más adelante en la Escritura vamos a ver cómo se desarrolla la historia, este evento entre Pedro y Cornelio. Pero volvamos entonces, nuevamente, Pedro le dijo, de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado. Es el versículo 14 de Hechos 10. Ahora, ¿qué dice el versículo 15? Y le dijo de nuevo la voz, lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Nuevamente, iba a haber algo, un evento, luego de esa visita y esa visión que tuvo Pedro, que le iba a dar a entender a él que no era de comida de lo que estaba hablando el Eterno, sino del trato entre el judío y el gentil. Pero continuamos. Entonces, dice que en el verso 16, esto se repitió 3 veces y enseguida subieron el receptáculo hacia el cielo. El lienzo se va después de la tercera vez. Y entonces el versículo 17 nos habla y dice, mientras Simón Pedro se encontraba muy perplejo por lo que pudiera significar la visión. Pedro nunca vio esa visión fuera de que el Eterno le hubiese dicho a él que matara y comiera todo lo que él quisiera. No, dice el versículo 17 nuevamente, mientras Simón Pedro se encontraba muy perplejo sobre lo que pudiera significar la visión que había tenido, dice, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y estaban frente a la puerta. En el mismo momento que Pedro se está haciendo la pregunta, ¿qué significa este mensaje? ¿Qué significa esta visión? Esta visión no tiene que ver con animales que yo puedo ahora comer, porque eso no estaba permitido en la Torá, y la Torá siempre ha estado vigente. El Eterno es ayer, siempre, hoy, ayer, hoy y para siempre. Él es eterno. Así es la Torá, es eterna, porque Él fue el que la dio. Y vemos entonces que cuando Pedro se está haciendo esa pregunta, dice que en el versículo 18 llamaron y preguntaron si Simón, el que tenía por sobrenombre Kefá o Pedro, estaba hospedado allí. Ahora es que estamos entrando en materia prima, en el sentido de que ahora vamos a encontrar cuál era el significado de la visión o del éxtasis que Pedro tantas preguntas estaba haciendo en su cabeza, porque él sabía y entendía que él no iba a comer ningún alimento que fuese que no fuese permitido por el Eterno. Hay una escritura que ahora no me acuerdo dónde se encuentra, pero dice que si un ángel viniera del cielo y te enseñara otro evangelio, el cual fundamento no está fundado en lo que ya está establecido, que le llames anatema.
Y eso es lo que Pedro se estaba haciendo una pregunta en su cabeza. Me imagino que Pedro estaba loco porque no sabía el significado, pero era que ya pronto, en ese momento, cuando él terminó de tener la visión, el significado, el mensaje correcto de esa visión le iba a llegar pronto. Pero entonces, continuemos entonces con el versículo 19.